Muy buenos días, mi nombre es Juan Felipe Castaño, soy de TLA2. En este caso voy a hablarles de la época precolombina en la civilización indígena Sinú. Está en el territorio colombiano y está constituido por los valles del río Sinú y San Jorge en el litoral Caribe y los alrededores del Golfo de Morrosquillo. Los actuales departamentos de Colombia de Sucre y Córdoba, ubicarse en las ollas de los ríos Sinú, en San Jorge y Nechí, que eran la explotación de los ricos yacimientos de oro y la fabricación de joyas. Constituyeron una principal producción en esta región y sus nombres templos santuarios, donde guardaban grandes ídolos de madera enchapados en oro y láminas de oro. Ellos lo que hacían era escoger un espacio y tallar en ellos o plasmar en ellos, plasmado con rocas. Ellos molían las rocas y quedaban como una especie de, por decirlo así, de cuchillo, y plasmaban allí unos animales que para ellos eran muy sagrados, que eran los animales acuáticos, las aves y los felinos, y ellos los plasmaban allí y ahí tenían ellos su santuario. Ellos también lo que hacían era una sociedad hidráulica. ¿Cómo es una sociedad hidráulica? Si ellos, al estar cerca de los ríos Sinú, cuando subía el caudal, ellos se inundaban. Entonces ellos lo que hacían era construir un sistema sofisticado donde ellos pudieran controlar las inundaciones. O sea, subía el caudal del río y ellos con la fabricación de estos desviaban las aguas y así no se inundaban y no se les mojaban no se les perdían lo que eran los cultivos y los animales. Ya para la época de la conquista española, los sinúes ya no habitaban cerca de los ríos, sino se subieron un poquito más a la sabana, que no eran inundables y tenían relaciones comerciales con sus vecinos de la Sierra Nevada en la Sierra de San Jacinto y de las riberas del río Magdalena, por allí por Flandes, por Melgar, no sé, bueno, eso es para Tolima. Y en el siglo XI ya eso era un centro religioso de los Fincenu, sí, Fincenu, en el valle del Sinú. Muy buenos días, y estaba... mi nombre es John Pablo Tamayo Hierro, soy de TLA5. En este caso hablaremos sobre la época precolombina. En mi caso me tocó la civilización de los Taironas. Los Taironas fueron ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, Cesar y La Guajira. Su vestimenta era algo diferente a los demás, ya que vestían con gargantillas, pectorales y orejeras, cosas que en la actualidad se verían muy diferentes. Vestían con colores variados y se adornaban siempre con este tipo de cosas que ya les mencioné. Eran agricultores, o sea, cosechaban su propia comida y entre ellos se intercambiaban lo que eran hortalizas, frutas tales como eran los aguacates, las guayabas, la guanábana y la piña. Éticamente, ellos lo que hacían era entre ellos subsistir en la vida. Ese era su gran fuerte y así vivían con armonía. Buenos días, mi nombre es Nicolás Chávez, TLA tercer semestre. Bueno, les hablaré sobre la época precolombina en las culturas colombianas. Bueno, yo les hablaré sobre la cultura Los Nariños, también conocido como los Capurinos. Bueno, esta fue una cultura que se organizó en el altiplano de Nariño, que es una zona fría y rodeada de muchos volcanes, como son el volcán Galeras y el volcán Azufral. Bueno, esta sociedad era muy organizada jerárquicamente y tenían una política centralizada, lo cual hacía que tengan contacto y comercio con otras regiones cercanas, como lo son las regiones del Pacífico, que concuerda con lo que es la zona de Tumaco en Nariño. Bueno, el contacto y comercio que tenían con las otras culturas era porque tenían habilidades de orfebrería y alfarería, y también eran agricultores, pero lo que más los caracterizaba era su habilidad en la orfebrería, que es la cerámica, ya que ellos realizaban en sus esculturas muchas cosas basadas con sus creencias.
Y esta era una tribu que estaba conectada con lo intangible, o sea, era politeísta, creían en varios dioses. Y por esta razón ellos tenían en su parte de la rama jerárquica al cacique como el que los mandaba y los ayudaba en los viajes cósmicos, por lo mismo que eran politeístas y ellos utilizaban drogas para poder conectarse con el espíritu, por decirse así. Bueno, y mi punto de vista sobre esto es que por la parte ética, las culturas antes eran equitativas, porque todas las culturas que se establecieron en Colombia se ayudaban unas a otras en comercio, y es algo que vemos que ahora en la actualidad no pasa, y solo, como se dice por ahí la frase, los ricos quieren seguir siendo ricos y que el pobre siga siendo pobre. Y en la época precolombina esto era diferente y, como les digo, era equitativo. Mi nombre es Daniel Fernando Rocha Campos, soy de TLA 5 y a mí me tocó hablar sobre el tema de la época precolombina, sobre la cultura de los agustinos. Los agustinos es una cultura que desapareció antes de la llegada de los conquistadores, por lo cual se desconoce mucho sobre el tema. Se dice que se caracterizó por las habilidades en la escultura, donde sus dimensiones al momento de tallar la piedra eran prácticamente perfectas. Las dimensiones donde encajaban eran exactas. Al momento, digamos, de que al lado derecho tuviera una dimensión diferente y al lado izquierdo otra, no, todas dos calzaban de la misma manera, había la misma distancia de la mitad hasta la derecha y de la otra mitad a la izquierda, eran prácticamente exactas. Uno de los ejemplos puede ser la fuente de Lavapatas, que está ubicada en el Parque Arqueológico de San Agustín, donde se puede ver que están las piletas, donde están esculpidas con roca y figuras antropomorfas y zoomorfas alrededor de todas sus estatuas. Y pues una característica esencial de ellas es que la creencia de que todos los dioses deberían de ser tallados y que todas sus estatuas apuntaban en dirección por el sol. Todo ahí ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Borrero, soy TLA 4 y hoy vengo a exponerles sobre la civilización Quimbaya. Esta civilización predominó, sus primeras apariciones fueron en el 500 a.C. y su última aparición fue en el 1600 después de Cristo. Esa civilización se caracterizaba mucho por sus manufacturas o artesanías que eran en base en oro, que la mayoría de ellas era en base a animales que caracterizaban la vida de ellos. Algún animal simbolizaba algo sobre la vida de ellos. Ellos tuvieron un rumbo sobre el río Cauca y la mitad de Medellín. Mientras que en su lado ético ellos se predominaban en un lugar como por ejemplo ellos tenían un gobernador que en esa época se llamaba un cacique, donde ese gobernador se caracterizaba por ser como inferior a los demás por la sencilla razón que él los protegía. Ellos velaban como por su propio bienestar, pero lo único bueno de esta tribu es que ellos se cuidaban en conjunto. Con las otras tribus no se sobreactuaban, sino que se comunicaban entre ellos mismos y tomaban decisiones entre ellos mismos, donde el cacique escuchaba y tomaba su última decisión, donde qué le convenía a la tribu y qué no. Pero esa tribu fue desapareciendo por las sencillas acciones que hacía el ejército español, que venía a conquistar, y pues dos ciclos muy importantes donde se caracterizó primero la tradicional, donde generó tantas cosas como por ejemplo los cultivos y empezó un pie sobre la cultura y sobre sus artesanías. También el ciclo póstero, este ciclo ya determinó como los alcances, donde tuvieron 200 años en base a sus artesanías al oro, donde también tuvieron su primera invasión de los españoles y los americanos empezaron a colocar sus territorios, donde este ciclo fue en 1550, donde cada día o cada año se hacía más reducida la población.
Entonces esto generó que la población se acabara.